Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y es con mucho placer y gozo en mi corazón poder acercarme hasta ustedes y permitir que el Señor pueda usar mis palabras en esta meditación. También quiero decirles que estamos bien, gracias al Señor, con mi esposo, agradecidos por un día más de vida. Así que en esta noche o tardecita voy a compartir con ustedes algo sobre misiones. Deseando que pueda animarlo a usted a hacer misiones en alguna forma. Misionar se hace de muchas maneras, a veces cerca, a veces lejos, pero la misión se cumple predicando el Evangelio. Evangelizar es la tarea más grande que el Señor nos ha dado, por lo tanto vamos tras el cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. En estos días he recibido el informe de Comiban Internacional, que es una organización, una entidad de servicio para misioneros, y envía un informe mensualmente, y me interesó un artículo que quiero compartir con ustedes en esta noche. El artículo es de un pastor misionero que está predicando en Irán. Este siervo de Dios llamado Tat Stewart, él ha dedicado más de 40 años ya, una persona adulta, a predicar ahí en Irán. Irán está pegadito a Afganistán, o sea que son países limítrofes, y este problema que ha surgido de esta toma por parte de los talibanes ahí en Afganistán está trayendo mucho dolor. Yo creo que usted no es indiferente y algo sabe, algo ha visto en la televisión, el dolor, lo que ha provocado esta guerra, esta toma de este país, que ha traído dolor a todo el mundo, ¿no? Y este pastor que está cerquita ahí en Irán, el pastor Stewart, como dije, él ha trabajado muchos años ahí en Irak, y ellos pasaron una situación muy similar con musulmanes religiosos extremistas, que crueles, y a la vez Irán salió adelante. La oración de la iglesia intercesora, los pastores se unieron para orar, y Dios libró a Irán de, por lo menos tienen libertad de culto, libertad para predicar la palabra, libertad con los jóvenes, y hay una nueva esperanza para Irán. Y este pastor está escribiendo sobre lo que sucede en Afganistán, y él dice que hay esperanza de Dios para Afganistán a pesar de esta dura prueba que están pasando. Hay muchos muertos, muchos martirizados, muchos pastores encarcelados, y las noticias no cuentan nada bueno, pero hay esperanza en Dios aún en estas circunstancias. Yo voy a leer textualmente la carta de este pastor que escribe, y él comenta la situación y opina según la palabra de Dios el porvenir también para nuestros hermanos allá. Quiero expresarles que los talibanes son un movimiento político religioso y es una organización militar islamita. Ellos son crueles, son personas, son grupo terrorista, es considerado así por la mayoría de los pueblos. Son torturadores, y en especial tienen una dura comportamiento con las mujeres y los niños, no tienen piedad para nada. Por eso este país está sufriendo tanto. El pastor Stewart nos dice que hay esperanza en la iglesia en Afganistán, como lo hubo en Irán cuando sufrieron la misma tragedia. Ellos sufrieron la misma toma por parte de esta guerrilla. Dice, nos enfrentamos a algo difícil de entender como Iglesia de Jesucristo. Asimilar estos eventos con toda su gravedad y también comprenderlos a la luz de la palabra de Dios y nuestra comprensión de quién es Dios y lo que Dios está haciendo. Mientras veía las noticias, recordé los eventos similares que tuvieron lugar hace 40 años en Irán. Mi esposa Patty, nuestros 2 hijos y yo vivíamos en Irán durante la Revolución Islámica. Yo era pastor de la iglesia comunitaria de Teherán y trabajaba con los jóvenes de la iglesia evangélica de Irán
cuando los rehenes estadounidenses fueron tomados el 4 de noviembre del 79. Mirando hacia atrás a través de la historia, las lecciones aprendidas podrían consolarnos y guiarnos cómo nos enfrentamos a lo que está pasando a nuestros hermanos en Afganistán. Los pastores de Irán pensamos en ese momento que esa guerrilla haría el fin de la iglesia en Irán, y un temor penetrante invadía a todos los creyentes. Incluso nosotros, los pastores, estábamos muy temerosos. Pero eso no fue lo que pasó. Hoy el cristianismo está creciendo más rápido en Irán que en cualquier otro país del mundo y ha sido identificado como la iglesia más madura de su tipo en el mundo. ¿Cómo puede ser esto? La primera y la más importante razón es que servimos a un Dios soberano. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dice el Salmo 103, 19. Dios le ha dado toda autoridad a su Hijo Jesús. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice San Mateo 28, 19 de Jesús. Desde la Revolución Islámica, se cree que el número de los cristianos en Irán ha aumentado a casi 1,5 millones, o sea, el 1,5% de la población. Lo que sucedió allí le demostró al mundo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la Iglesia de Dios. Sí, el pueblo de Irán sufrió mucho después de la revolución. Los cristianos también sufrieron. Pastores fueron muertos, la Iglesia pasó a la clandestinidad y muchos huyeron del país. Pero si somos estudiosos de la Biblia, no ignoramos que Jesús nos enseñó a esperar que vendrían sufrimientos por su causa. Nosotros, las personas, debemos entender que Dios ha elegido usar los problemas, a veces, como un medio para hacer avanzar su reino. En Hechos capítulo 8, Dios permitió que la persecución llegara a la iglesia primitiva para que los discípulos le obedecieran, para que se dispersaran y cumplieran la gran comisión. Los creyentes en Afganistán se enfrentan ahora a tiempos increíblemente difíciles. Algunos de ellos han sido mártires por causa de nuestro Señor Jesús y otros se enfrentan persecución, pero debemos poner nuestro rostro hacia Jesús y confiar en su fidelidad. Debemos abrazar la verdad bíblica que Dios hará avanzar su reino en Afganistán de manera que ni siquiera podemos imaginar este sufrimiento, imaginar el momento que ellos están pasando. El sufrimiento también purifica a la iglesia, anima a los creyentes a unirse, a estar de rodillas, y mundialmente las iglesias están orando por esta gran tragedia. Es el momento de comenzar a unirnos, queridos hermanos. Cuando las luchas, cuando las pruebas, cuando la guerra, cuando el hambre, cuando las pandemias, las iglesias se unen, rompen sus diferencias y se juntan para orar a Dios. Y ahora muchas personas, muchos creyentes saben de este problema en Afganistán, lo mismo cuando sufrimos con la pandemia, que ha habido tantos muertos, nos uníamos y nos unimos a orar por las iglesias. O sea que a través del sufrimiento la iglesia del Señor sigue creciendo y une a los creyentes, une a las iglesias. A veces hay diferencia entre los pastores, entre los miembros, entre la iglesia, entre la clase de gente de la iglesia, pero cuando hay un momento difícil, unirnos para orar, Dios usa y Dios permite para que nos unamos y hagamos una fuerza contra el enemigo. Dios está con nosotros y se manifiesta fielmente de manera milagrosa en tiempos de peligro y en tiempos de persecución. Sigue diciendo el hermano Stewart. Vuelve atrás y lee el libro de Daniel.
Escuche a los creyentes de Irán contarle sobre los sueños que han tenido de Jesús y las protecciones que Él les ha brindado. Hay muchísimos testimonios, queridos hermanos, de creyentes que fueron a la cárcel, creyentes en la enfermedad, creyentes en la pandemia, que han tenido momentos gloriosos con el Señor. El Señor alivió sus dolores, el Señor quitó las prisiones, sus cadenas en las cárceles. La presencia de Dios estaba con ellos ahí y testifican que sus maravillosos momentos, mejores maravillosos momentos, fueron en la cárcel o fueron cuando estaban postrados en una cama por una enfermedad, por una bomba que explotó y destruyó parte de su cuerpo. Hay vida en el Señor, hay poder para cuidar a sus hijos. Nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos que están sufriendo esta persecución y también estar alerta, queridos hermanos, porque si el Señor permitió que viniera esta crisis, este tiempo de lucha, así como en la iglesia primitiva, el Señor tiene todos los medios para hacer que la iglesia cumpla las palabras del Señor. La palabra dice en Hechos 8 que esa persecución que vino en la iglesia primitiva sacó a los creyentes de Jerusalén, los envió a todos lados y dice que donde ellos iban llevaban el evangelio, anunciaban al Señor. Y seguramente que estos hermanos también que salen por hambre, que salen por persecuciones, llevan el evangelio y ayudan que el evangelio y el reino del Señor sea conocido en este tiempo. El hermano dice, yo estoy viendo y veo lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento de muchos hermanos. El evangelio está corriendo y Dios está consolando a su pueblo. Que Dios nos ayude a orar por nuestros hermanos, a donar, a enviar dinero, a ayudar cuando se hace hay una necesidad por hambre, por necesidades de personas que huyen, tener compasión por las personas refugiadas que entran a nuestro país, ayudarles en las necesidades. Esto honra al Señor y el Evangelio, por el testimonio de cada persona, es extendido. Yo creo que el Señor tiene sus planes. Yo no sé, no entiendo nada de política, pero no sé cuáles son los motivos que el Señor permitió esta toma de los talibanes en Afganistán. Pero créame, querido, que nosotros no estamos lejos de algo así. No somos exentos. Todo el mundo está siendo revolucionario. No permitamos, querido, que esto llegue a nuestro país. Seamos obedientes al Señor. Salgamos a la calle anunciando el Evangelio del Señor, anunciando sus verdades. En el año 94 que yo estuve en África, cuando nuestros hermanos ruandeses tuvieron que 4 millones por lo menos de ruandeses salieron de Ruanda y dispararon a la frontera con Zaire, y nosotros fuimos a Zaire y a la frontera a ayudar a muchas personas, a todos los que venían, pero ahí nos encontramos con creyentes, con pastores, con niños, con hermanos que habían huido para salvar su vida con lo opuesto, días enteros sus pies lastimados, corriendo desesperados de Ruanda porque fuerzas de etnias enojadas y por el dominio prácticamente arrasaron el país. Ellos huyeron y cuando tuvimos un poquito de tranquilidad, que podíamos orar juntos, cada uno en su idioma, los pastores organizaban reuniones de oración en los campos de refugiados. Los pastores nos invitaban y aunque no nos entendíamos, la oración nos tenía unidos. Y cuando había un hermano que podía traducirnos el idioma de ellos hacia nosotros, que pudiéramos entender, ellos dijeron, nosotros cuando estábamos en Ruanda, yo soy pastor Tutsi, y no permitía que los hermanos Hutus entraran a nuestro templo, no permitíamos que ellos vinieran, y el pastor Hutus decía, yo tampoco permitía que los hermanos Tutsis entraran, o sea, las etnias no se querían.
pero ahora ahí en el campo de refugiados, sufriendo, con hambre, con necesidades, ellos estaban juntos orando, pidiendo misericordia al Señor para que libre la vida de sus hijos, de su familia. Es tremendo, queridos, como en la angustia nos unimos para orar y clamar al Señor. No permitamos que en nuestro país, que en nuestras iglesias no suceda esto, que de repente cuando vemos un alcohólico, una mujer de mala vida, un joven drogadicto, un joven sidoso, que no cerremos nuestras puertas, que no dejemos de ir a ellos, porque de esa manera les impedimos que ellos tengan comunión con el Señor. A veces por nuestra comodidad, por nuestro sitio, nuestro lugarcito en el templo, nos creemos a veces que somos gente selecta, nos creemos a veces que somos gentes especiales, pero nosotros debemos cumplir un mandato, querido, que llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Eso fue lo que nos dejó el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, que nuestra indiferencia, amados hermanos, amada iglesia, yo no sé quién me está escuchando, pero si eres un siervo del Señor, si perteneces a una iglesia que solo se ayudan mutuamente, salgan un poquito afuera, amados, vaya a otros para que el Señor no tenga que apurarnos, no tenga que traer una persecución, una división, una implosión de la iglesia para afuera, para que llevemos el mensaje del Evangelio, para que cumplamos la misión. A veces esperamos tener una enfermedad para prometer al Señor ser obedientes. ¿Por qué tenemos que permitir? Este es el momento en que en nuestro país hay tanta convulsión, hay tantas ideas diferentes, no sabemos qué va a pasar mañana, pero tú que conoces al Señor, yo que lo conozco, sabemos que Él tiene una puerta abierta para nosotros, pero debemos cumplir su palabra, queridos, debemos anunciar el Evangelio, salir de nuestra comodidad, buscar la gente enferma, la gente marginada, esa gente que Jesús ama, esa gente por la cual Jesús murió, como por ti y por mí. Sabe, querido, que a veces nosotros diferenciamos, como dije, y no podemos ver al otro y no nos acordamos de cómo el Señor nos ha salvado, cómo vinimos al Señor, cómo Él restauró mi familia, cómo me dio una casita, cómo me bendijo, y de repente estamos en un lugar de privilegio porque somos hijos de Dios y miramos con indiferencia y solamente quedamos como religiosos. No somos cristianos seguidores de Jesús, porque el que sigue a Jesús va a buscar esa gente necesitada, porque Jesús lo hizo así. Él caminó las aldeas, caminó sobre la tierra, anduvo buscando los enfermos, sanando, liberando. Su ministerio fue enseñar la palabra del reino, su ministerio fue sanar a los enfermos, su ministerio fue dar consuelo y fortaleza, y también enseñó la palabra predicando el Evangelio del reino. Por eso, amados hermanos, no estemos tan cómodos y disfrutando que hoy tengo un día de salud, sino obedezcamos al Señor. Vamos a obedecer su palabra. Quiero con estas palabras animarte, querido, que ese vecino que tienes cerca, que tal vez sabes que está enfermo, que tiene una necesidad, ese compañero de trabajo que tiene luchas, que no le alcanza su dinero, háblele de Jesucristo, dile lo que tú has experimentado, vuelve un poquito atrás tus ojos y recuerda cómo el Señor te salvó, cómo te trajo a la iglesia. Si seguimos cómodos, si seguimos en el placer de la bendición y la prosperidad, el Señor permitirá que nuestro país sufra persecución para que nos obliguemos a salir de nuestra comodidad. Yo no desearía sufrir lo que nuestros hermanos afganos están sufriendo, no.
no desearía. Por eso estoy hablándote estas palabras. Quiero obedecer su palabra. Quiero tener obediencia al cumplimiento de su palabra. Y ¿sabe qué, querido? Quiero terminar leyendo los versículos de Hechos, capítulo 8, versículos 4 y 5, que para mí son uno de los más maravillosos de la palabra del Nuevo Testamento. Y dice así, Hechos 8, 4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, que era un evangelista, que parece que estaba preparado, disponible para el Señor, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Queridos, este es el sentir que tenemos que tener juntos, tener unanimidad en nuestro espíritu, ir y anunciar el Evangelio. Doy gracias al Señor, como muchos saben, tengo una oportunidad de ir un año más a Clodomir, a Santiago del Estero. Ahí hay tantos hermanos que tienen necesidad de congregarse. Nuestro templo no está en condiciones de congregarse. Posiblemente comencemos con algún grupo familiar y con una clase de niños. Que queremos ayudar al Pastor El Mundo como misionero ahí y su esposa. Ellos tienen un trabajo muy amplio. Hay más de 7 localidades que nuestro hermano atiende en el monte santiagueño y queremos ayudarle como iglesia, como familia de Dios, orando, ofrendando y yendo. Tal vez tú no puedas ir, pero ayúdanos para ayudar a nuestros hermanos. Ayúdanos para poner un techo, para poner un piso, para comprar una silla para nuestros hermanos. Como Dios te guíe, no importa si es poquito, pero entre todos suma mucho. Que el Señor te bendiga en esta noche, amado hermano, que me escuchas, y que estas palabras te animen a hacer algo para cumplir la gran comisión. El tiempo se acerca y la noche se apresura para llegar, cuando se terminará la gracia y tenemos que ir a dar cuenta de lo que hemos hecho con el talento que Dios nos ha dado. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te bendiga, hermana, y estas palabras me animen a mí a ser obedientes, a tomar lo que tenemos, los recursos que tenemos en el Señor y anunciar este Evangelio en todos lados. El Señor dijo a toda criatura, a aquellos pobres, marginados, enfermos, en cárcel, no importa, a todos deben oír para que tengan la posibilidad de decir sí o no, pero deben oír. Que el Señor te bendiga. Y doy gracias al Señor por este momento. Gracias por los hermanos que están oyendo y que están viendo, y que el Señor les bendiga. Señor, te doy gracias por este momento. Permite que estas palabras puedan ser de ayuda para mis hermanos, puedan ser de incentivo para predicar tu nombre, Señor. Que podamos hacer milagros con los enfermos, que podamos echar demonios como tu palabra dice, que seamos hijos obedientes, que extienden tu reino a toda criatura. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.